¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, revisemos algunos contenidos de la unidad 2, que es hablar sobre campo eléctrico. Antes de eso, a mí me gusta siempre hacerme la pregunta bien general. Vamos a hablar de campo eléctrico. ¿Qué es campo? Si usted escribe en el buscador de su computadora la definición de campo, te van a aparecer diversas definiciones. Una de esas definiciones es que es la parte de la superficie destinada a la agricultura. Es decir, si usted le pregunta a un agricultor, le va a decir que el campo es donde realiza sus labores agrícolas. Si usted le pregunta a un deportista, pues le va a decir que es una región plana en forma de diamante o en forma de rectángulo donde realiza sus actividades deportivas. Si usted le pregunta a un artista, le va a dar una definición muy onírica, diciéndole que es donde obtiene la inspiración para realizar sus actividades creativas propias de pues el tipo de campo dentro del arte en el cual se desempeña. Para la física y la ingeniería, el concepto de campo se vuelve un poco más complejo, más no alejado de los rasgos fundamentales de los conceptos de campo que cualquier persona podría dar. En general es donde se desarrolla algo. Los físicos, los ingenieros, hablamos de fuerzas como la fuerza gravitatoria, fuerzas como la fuerza eléctrica, es decir, son esos lugares en el espacio donde se desarrollan fuerzas gravitatorias y fuerzas eléctricas. En general, nosotros utilizamos un concepto que es el concepto de campo vectorial. Un campo vectorial, o en una región del espacio nosotros tenemos un campo vectorial cuando tenemos definida una magnitud vectorial para cada punto de esa región y que va a ser función de la posición. O podemos decir que nosotros tenemos un campo escalar cuando nosotros tenemos definida una magnitud escalar en cada punto de esa región como función de la posición. Hasta acá, a mí me puede parecer un poco confusa esta definición. Veamos. ¿Cómo nosotros calculamos la posición en un espacio tridimensional? Busquemos una imagen. Esta imagen está muy bien. Este vector que nosotros vemos que es como que más grueso, ese vector sería el vector posición del punto A en el espacio. Imaginémonos que realmente ese vector es la posición de una partícula en un momento específico en una determinada trayectoria. Y nosotros queremos calcular la distancia a la que se encuentra. Si fuera un campo en 2 dimensiones, pues es muy fácil. Usted diría, pues mire, la posición se determina a partir de la distancia, se determina a partir de la posición y el uso del teorema de Pitágoras. Es decir, la distancia sería la longitud de ese vector. Y esa longitud yo lo calculo como la raíz de la proyección de ese vector sobre el eje X más la proyección de ese vector sobre el eje Y, ambos al cuadrado. La raíz de esa suma de esas dos proyecciones al cuadrado es como yo calculo la distancia. En 3 dimensiones, pues, va más o menos por el mismo camino. Yo debo determinar las 3 proyecciones, solo que no puedo proyectarlo directamente sobre 3 ejes. La primera proyección sí es una proyección directa sobre el eje Y. A esa longitud de esa proyección yo le llamo A sub Y. Para determinar las proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y, pues lo que hago es proyectar este vector sobre el plano XY y las proyecciones de esta proyección sobre el eje X, que sería este que yo estoy señalando acá, y sobre el eje Y, que es este que estoy señalando acá, me darían pues las proyecciones A sub Y y A sub Z. Entonces yo tengo un vector posición
que me dice pues la distancia o la proyección sobre el eje X en la dirección Y más la distancia o la proyección sobre el eje Y en la dirección J y la distancia o la proyección sobre el eje Z en esa dirección, en la dirección K. Si yo quiero calcular la distancia a la que se encuentra, pues tengo que calcular la magnitud de este vector, es decir, sería la raíz de a sub x al cuadrado más a sub y al cuadrado más a sub z al cuadrado. Se reduce más o menos a lo mismo que si es en dos dimensiones. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que usted va a obtener cuando realice este cálculo? Lo que va a obtener es un número, por ejemplo, 500 metros. Se encuentra a 500 metros. Ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones, lo que obtendríamos es un número. A este tipo de función que nosotros estamos evaluando, en el cual estamos entregando valores en X, en Y y en Z, o solo en X, o solo en Y, o solo en Z, o en X, Y, Z y todas las demás coordenadas que usted le quiera dar, nosotros le vamos a llamar función escalar porque lo que nos regresa es un número, es un escalar. Por acá nosotros tenemos otro concepto muy importante que es el concepto de rango y dominio de las funciones. Esta definición me gusta a mí verla porque ya con esto nosotros vamos tomando sentido. El dominio de una función son todos los valores que X puede tomar. El dominio de f de X son todos los valores que X puede tomar. Este X es una representación, porque realmente este X puede ser un vector, es decir, puede ser X, Y, Z, como en el caso del cálculo de la posición o de la distancia a un punto en el espacio en un plano tridimensional. Y esta función f de X también es una representación, porque esta función f de X nos puede arrojar un número real, un escalar, en el caso de que f de X sea una función escalar, o nos puede arrojar un vector, en el caso de que f de X sea una función vectorial. Imaginémonos esa imagen que nosotros tenemos ahí. Esa imagen representaría pues el desplazamiento de un cuerpo, por ejemplo en un sub y baja, cómo se comporta el desplazamiento, o en un, para los que hacen skateboarding, yo puedo calcular la velocidad de ese cuerpo. Claro, cuando se encuentra en la parte horizontal, pues la velocidad sería así, ¿cierto? Cuando va de subida, pues la velocidad sería así. Cuando viene de bajada y llega acá, la velocidad es así. Y cuando va de subida, la velocidad es así. Mire qué interesante, en cada punto del espacio, usted puede encontrar un vector. Y como un vector, yo ya vi que se representa como un X, Y, Z en tres dimensiones, y como un X, Y en dos dimensiones, significa que a este punto del espacio, yo le estoy entregando información a una función. Esa información no es en una sola dimensión, es en dos, y lo que obtengo es un vector, es información en dos, en este caso, o en tres dimensiones, sí, es en un espacio tridimensional. Acá el rango de la función es en R al cuadrado y el dominio de la función es en R al cuadrado también. Entonces, de forma general, nosotros vamos a decir que las funciones escalares son aquellas cuyo rango se encuentra en R a la n y cuyo dominio se encuentra en R a la 1, porque nos da un número escalar. Y las funciones vectoriales son aquellas cuyo rango se encuentra en R a la n, también comparten el rango, pero el dominio se puede encontrar también en R a la n, o en R a la m podríamos decir. Esa es la forma más general que nosotros podemos tener para definir campos escalares y campos vectoriales. En el formalismo matemático, ¿cómo vemos esto? Decimos que nosotros podemos trabajar con magnitudes
escalares o vectoriales, y vamos a decir que un campo escalar es una función real de varias variables en la que cada punto de su dominio se le asigna, a cada punto de su dominio se le asigna el valor que toma una determinada magnitud escalar sobre el punto. Es decir, nosotros tenemos una función que es una aplicación cuyo dominio está en R a la n y cuyo rango se encuentra en R. Nos va a regresar un número real. Y en el caso de los campos vectoriales, pues son una función f, que son básicamente una aplicación cuyo dominio se encuentra en R a la n y cuyo rango también se encuentra en R a la n. Veamos, ya de manera más formal, cómo se ve eso. Es importante, por ejemplo, nosotros hablar ya en la idea de cosas que son físicamente notables para nosotros. Por ejemplo, un campo de temperaturas, cuando usted ve en las noticias que le aparecen unas líneas isotermas que le dicen, mire, se acercan frentes fríos, por ejemplo. Entonces eso que está viendo es algo que se conoce como campo de temperaturas. Pero también le pueden representar campos de velocidades, que es para determinar las direcciones de los vientos. Esos se conocen como campos vectoriales, y los campos gravitacionales, que nosotros podemos considerarlos de dos tipos. Campos gravitacionales homogéneos y no homogéneos, y en cualquiera de los casos los campos gravitacionales son campos vectoriales. ¿Cómo se ve? Vaya, mire ese diagrama. Usted lo que tiene ahí es pues una estufa, una cocina, puede ser una madera que esté encendida, una fuente de calor. Y nosotros vamos a tener que a cierta distancia de la fuente de calor, nosotros vamos a colocar un termómetro. Por ejemplo, lo puede ir colocando en cualquiera de esas líneas que aparecen en negro, y esas líneas representan algo que se conocerá como líneas isotermas. Es decir, que en cada una de esas líneas nosotros encontraremos el mismo valor de temperatura. Fíjese que hay una línea donde usted va a encontrar 70 grados Celsius siempre, otra donde va a encontrar 60 grados Celsius siempre, 50 grados Celsius siempre, 40, 30 y hasta 20 grados Celsius. Es como un cuarto. Hay una puerta, un salón de clases. ¿Qué resulta interesante? Ahí en ese punto P donde está el termómetro, usted puede caracterizar ese punto como una coordenada X, Y y Z. ¿Y qué es lo que obtiene usted cuando mide la temperatura? Un valor. ¿Qué valor obtendría ahí? Pues 40 grados Celsius. Entonces, a una coordenada en R a la n, que en este caso sería en R al cuadrado, X, Y, se le retorna un valor escalar. Esto es una función escalar. Imaginémonos lo siguiente, tenemos el termómetro en un punto P donde medimos 40 grados Celsius. Y entonces nosotros decimos que esa intensidad de temperatura en ese punto P específico va a ser lo que mide el termómetro. Eso es una magnitud escalar, es un número, y ya que no tiene ninguna dirección asociada, es un número tal cual. En un termómetro nosotros no sabemos hacia dónde incrementa, hacia dónde disminuye. Un termómetro nos da un valor escalar en un punto específico en el espacio. Entonces nosotros decimos que va a ser una medida escalar. La causa verdadera de que esa temperatura sea 40 grados Celsius se debe a la estufa, a la puerta, al aislante térmico que tenga las paredes, a las dimensiones del cuarto. Es una información muy compleja el por qué en ese punto nosotros vamos a obtener una lectura de 40 grados Celsius. Pero el hecho es que la medida que nosotros obtenemos es un valor escalar. Por eso es que nosotros decimos que es un campo escalar. Esto está limitado también por el instrumento que nosotros estamos
utilizando debido a que solo nos permite obtener eso, una medición escalar en ese punto específico. No depende del termómetro entender hacia dónde es que varían, eso ya dependerá del experimentador. Así que para determinar esas líneas isotermas que nosotros vimos ahí, seguramente un experimentador tuvo que haber hecho muchas medidas y a las coordenadas tuvo que haberles ido asociando valores específicos y construir ese mapa. No únicamente con el termómetro se puede pues obtener desde un principio el mapa, sino que requiere mucho trabajo experimental. Eso que usted ve ahí es lo que nosotros le llamamos campo vectorial. Ese campo vectorial, usted puede ver ahí el caudal de un río y esas flechitas que nosotros vemos en blanco representa el campo de velocidades del agua. ¿Qué significa cada uno de esos vectores? Significa que si una flechita se encuentra en este punto específico, mire, imaginémonos, veámoslo así. Una gota de agua, una molécula de agua en este punto específico del río va a experimentar una dirección horizontal hacia la derecha, cuya magnitud va a ser igual a la magnitud de ese vector, cuya dirección va a ser igual a la dirección de ese vector. Otra gota de agua, otra molécula de agua colocada en este punto del espacio, pues va a experimentar una velocidad con este ángulo, con una magnitud igual a la longitud de ese vector, con una dirección igual a la dirección de ese vector. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en cada punto del espacio nosotros vamos a tener un vector velocidad. Los vectores ya vimos que se necesita más información para denotarlos. Entonces, esto sería la representación de un campo vectorial. Si usted recuerda o se fija cuando en las noticias salen sobre el clima, se le presenta también un diagrama en el cual usted puede ver una gran cantidad de flechitas. Esas son cantidades vectoriales, son campos vectoriales. En el caso del campo gravitatorio, que nosotros obtengamos la medida, por ejemplo, del peso de las cosas, nosotros decimos que el campo gravitatorio es aproximadamente homogéneo. Por eso es que nosotros le asociamos un valor que nosotros le decimos aceleración gravitatoria y decimos que es constante. 9.8 metros sobre segundo es constante porque, aunque es un campo vectorial, porque si yo determino la dirección de la fuerza que experimentaría una partícula de masa m en ese punto, pues sería en la misma dirección y sentido de este vector, y aquí en la misma dirección y sentido de este vector, pero asumiendo que es homogéneo, los vectores gozan de una característica que se llama que no cambian ante variaciones translacionales, invariabilidad translacional. Eso significa que ponerlo acá y experimentar este vector sería igual a ponerlo acá y experimentar este vector. Entonces, asumiendo el campo gravitatorio como homogéneo, podemos hacer esa salvedad. Y por eso es que a usted únicamente se le da el valor de la gravedad igual a 9.8 para que usted lo multiplique por la masa y con eso obtiene el peso, que es el módulo de la fuerza peso. Pero como asumimos que la fuerza peso siempre va aplicada directamente hacia abajo, implícitamente nosotros no es necesario que la demos como información vectorial, esa ya se sobreentiende. Por eso es que solo se le da el valor de G, pero en realidad los campos gravitatorios sí son campos vectoriales. Y es que es así, mire. Nosotros tenemos ahí en el centro la Tierra y en cualquier punto alrededor de la Tierra nosotros podemos medir un valor de G que va a ser igual al producto de G, la constante de gravitación universal, por M. Ojo, este G minúscula es la aceleración, ¿verdad? Debido a la fuerza gravitatoria. Y de R al cuadrado, que sería la distancia al punto en el que yo lo estoy determinando. Entonces el campo vectorial sería así. Es un campo vectorial radial, en donde los vectores de fuerza gravitatoria van orientados todos hacia el centro de la Tierra.
y la intensidad de ese campo realmente depende de M y depende de R. Entonces cuando a usted le dan ese valor de G, están asumiendo que R se encuentra siempre sobre la superficie, entonces ahí se hace un supuesto además, y es asumir que la Tierra tiene forma esférica perfecta. Y bueno, el valor de la masa de la Tierra, que ya es un valor que se puede llegar mediante cálculos. Mire qué interesante, acá afuera usted ve que es radial, pero nosotros nos imaginamos que sobre la superficie de la Tierra es directamente vertical hacia abajo y que son realmente paralelos. Esto es porque cuando nosotros nos encontramos sobre la superficie de la Tierra, una gran extensión puede parecernos a nosotros una región plana. Por eso es que, aunque macroscópicamente el campo gravitatorio es radial, el campo de fuerza gravitatorio es radial, sobre la superficie nosotros lo asumimos como escalar. Bueno, entonces ahora hablemos de campo eléctrico. Fíjese que en un punto del espacio P, nosotros vamos a definir un campo, o algo que nosotros le llamaremos campo eléctrico, del modo siguiente. Nosotros teníamos dos cargas, y sabemos que entre dos cargas se generan fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo quito una de esas dos cargas? Bueno, si yo quito una de esas dos cargas, pues ya no va a existir una fuerza entre ellas, pero en el momento en el que yo coloque otra carga ahí, inmediatamente va a existir una fuerza. La retiro, la coloco en otro punto del espacio, inmediatamente en función de la distancia entre estas, se genera otra fuerza en el espacio. Significa que hay un algo en el espacio que hace que al colocar cualquier carga Q, inmediatamente surja una fuerza eléctrica. Entonces a ese algo nosotros le vamos a llamar campo eléctrico, así como en el concepto del río. ¿Qué decía? ¿Qué decía yo? Decía, bueno, una molécula de agua colocada en este punto del espacio experimentará una velocidad en esa dirección. De la misma forma, ahora en lugar de la molécula de agua, digo, una carga de prueba Q colocada en ese espacio de ese campo vectorial experimentará una fuerza eléctrica en esa dirección. Matemáticamente nosotros definimos el campo eléctrico como F sobre Q. F sobre Q sub 0. Y las cargas de prueba nosotros decimos que son cargas positivas. Ya definimos el campo eléctrico y ya lo comparé directamente con un campo vectorial. Entonces el campo eléctrico es un campo vectorial. Tiene algunas características además. Y es que el campo vectorial va a poseer en cada punto la dirección y el sentido de la fuerza eléctrica. Esto es que si yo coloco una carga positiva, se va a desplazar en la misma dirección del campo eléctrico, de ese campo vectorial. Imagínenselo como ese campo que nosotros teníamos ahí de las velocidades en el caudal de un río. Entonces, en un punto del espacio, la fuerza que va a experimentar va a ser tal como la dirección del campo eléctrico en ese punto. Entonces, el campo, además de poseer la dirección, el sentido que actúa la fuerza eléctrica, también tiene unidades. Las unidades son, como ya definí, E igual a F sobre Q. Las unidades son unidades de fuerza por unidad de carga, Newton sobre Coulomb. Y además, el campo eléctrico no depende ni del valor de la fuerza que se mida, o sea, el campo no cambiará, ni del valor de la carga de prueba que se ponga. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que el campo eléctrico se encuentra en el espacio, que es invariante, que no me importa si yo coloco una carga pequeña o una carga muy grande, el valor del campo eléctrico en un punto en específico se conserva. Así como en el ejemplo del termómetro, sin importar qué tipo de termómetro nosotros coloquemos, siempre mediremos el mismo valor de temperatura. En el caso del campo, sin importar qué tipo de carga nosotros utilicemos, siempre mediremos la misma intensidad de fuerza para una carga colocada en un punto del espacio en el cual existe un campo vectorial tal como el campo eléctrico. Ahí tenemos, por ejemplo, un punto P en el espacio
y nosotros nos preguntamos cuál será la intensidad del campo eléctrico en ese punto P. Bueno, en ese punto P nosotros tenemos una carga eléctrica Q sub 0, esa carga eléctrica es de 0.1 coulomb. Entonces nosotros decimos, vaya, suponga que esa carga eléctrica que es de 0.1, nosotros vamos a decir que sobre esa carga específica que es de 0,1 coulomb, acá usted va a encontrar diversas formas en las que se pueden expresar coulomb. Coulomb se puede representar, que es la unidad de carga eléctrica, como una letra C o como una letra C y una B minúscula, pero este es en otro sistema de unidades. Usted acá la puede ver como CB, pero solo es para que conozca la representación. La que nosotros vamos a utilizar es nada más C. Entonces, esa carga Q sub 0, cuya magnitud es 0.1 coulomb, experimenta una fuerza de 120 newton. Entonces, ¿cómo podemos calcular nosotros el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico simplemente va a ser, bueno, yo hago el diagrama, mire, va a experimentar una fuerza eléctrica, la carga es de 0.1 coulomb, entonces el campo se va a calcular como el cociente entre la fuerza y Q sub 0. Es decir, 120 newton entre 0.1 coulomb. El campo eléctrico va a ser igual a 1200 newton por coulomb. ¿Cuál va a ser la dirección y sentido de ese campo? Pues mire, el campo eléctrico es igual a dividir la fuerza entre la carga. El campo eléctrico es un vector, la fuerza es un vector también, y la carga eléctrica es un escalar. Cuando yo divido un vector entre un escalar, lo que obtengo es un vector que mantiene su dirección y sentido, pero que su magnitud ha cambiado en función del factor por el que se esté multiplicando o dividiendo. Es decir, que el campo eléctrico va a tener la misma dirección de la fuerza eléctrica. Sí, acá he retrocedido a la diapositiva anterior. Si a mí me proporcionaran, aparte de la magnitud de la fuerza, también la dirección y el sentido, simplemente diría que el campo eléctrico pues va a mantener esos valores de dirección y sentido. Acá solo lo dejo indicado. ¿Qué significa que haya calculado la intensidad del campo eléctrico en ese punto? Y decir que el campo eléctrico en ese punto P, donde yo coloqué una carga de 0.1 coulomb, ese campo eléctrico es de 1200 newton por coulomb. Significa que en las cercanías de ese punto P existen otras cargas. Eso es algo bien interesante. ¿Cuáles eran las causantes de la existencia de ese campo de velocidades en el río? Pues era que había una pendiente, ¿verdad?, en el agua. Si no, por ejemplo, como en un lago, pues nosotros tendríamos líquido estacionario, no habrían cambios de velocidad y por lo tanto pues no podría escribir o no podría dibujar ese campo vectorial que era de velocidades. En el caso del campo gravitatorio, si la Tierra no tuviera masa, entonces yo no podría escribir un campo gravitatorio. En el caso del campo eléctrico, el campo eléctrico es generado por cargas. Cargas son las que me generan el campo eléctrico. Una carga, dos cargas, no importa, porque se cumple el principio de superposición de las fuerzas, que es lo primero que les aparece en la guía de lectura. El campo eléctrico en el punto P será el campo debido a la configuración de cargas en derredor del punto P. Entonces, simplificándolo, que exista un campo eléctrico de 1200 newton por coulomb en el punto P significa que existe una carga que puede ser positiva o puede ser negativa, tal que hace que en este punto del espacio exista ese campo eléctrico. Y la fuerza que experimentará una carga que se coloque, pues dependerá de la intensidad del campo que se encuentre ahí. Fíjese,
La ambigüedad, recuerde que la carga era positiva y nosotros dibujamos la dirección de la fuerza en esta dirección. Si el campo fuera generado por una carga positiva, entonces significaría que la carga se tendría que encontrar más o menos por esta región, sería en el tercer cuadrante, para que por repulsión, ya que la carga de prueba es positiva, el vector fuerza saliera en esa dirección. O en el otro de los casos, sería que esa carga que genera el campo eléctrico fuera negativa, para que esta carga positiva experimentara una fuerza en esa dirección, en la de ese vector, cualquiera de las dos. Eso significa que existen muchas configuraciones de cargas que son capaces de darnos el mismo valor de campo eléctrico. Por ejemplo, ese valor de campo eléctrico también se podría deber a estas dos cargas, nada más existiendo esas dos Q y Q, porque acá me aparecerían vectores diagonales. Permítanme, voy a utilizar una herramienta que tengo por acá. Me podrían aparecer, por ejemplo, esos vectores diagonales. Miren, qué interesante. Si yo no considero esta, solo voy a considerar las dos cargas positivas. Eso significa que habría un vector, se experimentaría un vector fuerza en esta dirección, un vector fuerza de la otra carga en esta dirección, y como ellos gozan de cierta simetría, podría descomponerlos en dos, uno hacia acá y uno hacia acá, y bueno, solo se sumarían las componentes en esa dirección. Entonces también, no solo una carga en esa posición positiva o una carga en esta posición de arriba negativa dan ese vector fuerza resultante, sino que también, por ejemplo, dos cargas positivas ubicadas de la manera que están así, pues me darían también esa fuerza resultante. ¿Qué podemos concluir? Que existen muchas configuraciones de carga que me van a dar ese valor de campo eléctrico. En un espacio en el que existe un campo eléctrico tiene sentido imaginar líneas por donde se acelerarían esas cargas eléctricas Q sub 0 que fueran colocadas en ese punto del espacio. Entonces, estas cargas de prueba nosotros las vamos a tomar como imaginarias porque no me interesa el valor, sino que solo es la forma que yo tengo para visualizar pues el movimiento que tendrían. Si en algún experimento estas cargas serían reales, al dejarlas libres en el espacio, pues seguirían la dirección de las líneas de campo eléctrico y pues serían acelerándose, ya que son positivas, en la misma dirección. Y acá nosotros tenemos, en este caso, las líneas de campo gravitatorio de un planeta que se pueden asemejar a las líneas al mapa de líneas de campo eléctrico para una carga positiva. Fíjense que yo acá tengo una carga positiva y esa carga positiva tiene la característica que sus líneas de campo eléctrico son radiales. Que sean radiales significa que si yo trazo un punto desde el centro de esa esfera imaginaria, que es el radio, que sería equidistante a cualquier punto de la esfera o de la superficie, y yo lo subtiendo, esas direcciones radiales serían las direcciones del campo eléctrico, y una carga de prueba Q sub 0 colocada en un punto del espacio seguiría la misma dirección que estas líneas de campo eléctrico, es decir, seguiría una dirección radial. Es básicamente la explicación en forma de diagrama de los enunciados que anteriormente fueron presentados. Si la carga por otro lado fuera negativa, la que está generando ese campo eléctrico, entonces el desplazamiento que recibiría esa carga Q positiva, Q sub 0 positiva, sería en dirección contraria. Matemáticamente esto se puede calcular. De hecho, si yo tengo una carga Q positiva grande y una carga Q pequeña, Q sub 0, yo digo, bueno, mire, la intensidad de la fuerza eléctrica que existe entre esas dos cargas, pues es fácilmente calculable, como el K, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, el producto de las dos cargas, y R al cuadrado, que son valores que yo puedo obtener numéricamente. Si yo divido este valor de fuerza eléctrica entre Q sub 0, que es el valor de la carga de prueba, lo que voy a obtener es el campo eléctrico en este punto del espacio. Imagínense que yo retirara esa carga Q sub 0, pues en ese punto del espacio existe un campo eléctrico
y ese campo eléctrico va a ser igual a K por Q sobre R cuadrado. El valor del campo eléctrico ya no depende de la existencia de otra carga en ese punto, sino únicamente de la existencia de la carga generadora de campo eléctrico. Entonces, si usted quiere calcular el campo eléctrico, pues lo va a calcular nada más como KQ sobre R cuadrado. Nosotros definimos algo que se conoce como líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico tienen la característica que van a hacer un mapa del comportamiento del campo eléctrico. El campo eléctrico va a ser tangente a las líneas de campo eléctrico. Significa que en este punto específico, miren, entre estas dos cargas, yo coloco una carga positiva, pues se desplazaría tangente a cualquier punto de la curva. Tangente a cualquier punto de la curva. Tangente a cualquier punto de la curva. Las líneas de campo eléctrico son superficies gráficas tales que si yo quiero determinar el campo eléctrico en un punto del espacio, el campo eléctrico va a ser tangente a las líneas del campo eléctrico generado por una configuración de cargas. En el caso anterior sería para líneas, esto es experimentalmente visible. De hecho, esta va a ser su práctica de laboratorio. Ya les voy a subir la guía, ustedes van a investigar sobre la forma en la que se pueden visualizar el campo eléctrico entre dos cargas puntuales. Este sería el campo eléctrico para dos cargas del mismo signo, para signos opuestos, perdón. Estas serían las líneas de campo eléctrico para cargas del mismo signo. Este es, bueno, el caso de el campo eléctrico para cargas en los cuales los valores de las cargas no son necesariamente iguales. En este caso también tenemos lo mismo. Fíjese que parte de la práctica de laboratorio que usted va a hacer realizar conclusiones sobre estos diagramas. Y bueno, yo creo que como la definición de campo eléctrico, pues lo dejamos hasta acá. Yo les pido que siempre continúen con la lectura de los materiales. Voy a subir una segunda clase sobre esta unidad y también una de resolución de problemas. Muchas gracias, muchachos. Se cuidan.